Señor en Lucas, en el capítulo 9, y vamos a leer a partir del versículo 60. Lucas 9, 60. Y dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Y titulé esto, hermano, como dice en el versículo 60, deja que los muertos entierren a sus muertos. Me llamó siempre la atención esa frase del Señor. ¿A usted también? Vamos a ver qué es lo que quiso decir el Señor con esa frase en ese día. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, y te damos gracias por estar aquí en este lugar. Señor, necesitamos toda la cooperación, toda la ayuda, la asistencia, la unción del Espíritu Santo. Necesitamos la autoridad de Cristo, Señor, para que pueda tomar los corazones y el poder que solamente viene del Calvario. Muéstrate, Señor, real en esta noche, en el nombre de Jesús. Unge nuestros oídos para oír y para entender lo que el Espíritu Santo le dice aquí a esta iglesia local y a todo hermano, a toda hermana y a todos aquellos que estén oyendo esto ahora. Sea tu poder hablándonos hoy en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 59 de este pasaje primero, donde aquí vemos que habían un grupo de hombres, de mujeres, personas alrededor del Señor que querían seguir a Jesús. Yo creo que hay mucha gente que si se le pregunta, ¿quieres seguir a Jesús? Dice, sí, quiero. Quieren seguir a Jesús. Está el deseo de seguir a Jesús. Ahora, lo que sucede es que cuando las condiciones son presentadas para seguir al Señor Jesús, ¿qué conlleva seguir al Señor Jesús? Entonces ahí es cuando muchos se retraen. Entonces queda solamente un deseo nada más. ¿Qué es lo que significa seguir a Jesús? También vamos a ver a lo que se refirió el Señor aquí en este pasaje sobre seguirle a Él. Amén. Cuando decimos yo sigo al Señor Jesús, estamos hablando que el Señor va adelante y uno va caminando atrás de Él y siguiendo la dirección del Espíritu Santo completamente. Es decir, nosotros ya perdemos en sí esa posesión de nosotros mismos, le pertenecemos al Señor y ahora es el Espíritu Santo el que se supone que tiene que dirigirnos. Entonces, aquí me llama la atención mucho en este pasaje lo que el Señor respondió, palabras muy fuertes y choqueantes. El Señor ha dicho muchas veces palabras muy choqueantes. ¿Cuántos de ustedes, si quieren pueden levantar la mano, si no, no importa, pero cuántos de ustedes han pospuesto el seguir a Jesús por algo? Porque hubo algo que había que hacer, había algo que había que terminar, había algún lugar donde había que ir, había que cerrar alguna situación, algún negocio, era una actividad que yo tenía que cumplir primero o lo que fuera. Primero tenía que sentirme mejor físicamente, primero tenía que ir y terminar ya, casarme, primero tenía que mudarme. Bueno, un sinfín de cosas que nosotros hemos puesto como una prioridad, aunque no lo querramos admitir, pero lo hemos puesto como una prioridad para entonces seguir al Señor. ¿Quién no ha hecho eso? Entonces, aquí nosotros tenemos a varios que estaban allí alrededor del Señor, oían al Señor, los discípulos del Señor, los apóstoles, ellos ya habían tomado su decisión. El Señor les había dicho la simple palabra, sígueme.
Y dejaron las redes, dejaron la barca, dejaron al padre, dejaron a la madre. ¿Ah? También había sucedido con Eliseo también. Pasa Elías y le dice, sígueme, le dice. Y ahí dejó todo. Vemos cómo hay algunos, cuando leemos toda la Biblia, hay algunos que atendieron al llamado del Señor inmediatamente. Y han habido otros que se quedaron en el deseo, pero habían otras cosas que tenían que atender primero, le dieron prioridad, importancia a otras cosas, por lo tanto el seguir al Señor quedó como algo secundario, algo depende si puedo, depende si todas las circunstancias a mi alrededor son favorables. Y por supuesto, se tienen que mantener favorables por el resto de mi vida, porque si algo se descompagina en mi vida, bueno, entonces ya tengo que dejar el servicio al Señor hasta tanto que todo se compone. ¿No le parece a usted que el creyente moderno es así? Bueno, allí también habían algunos. Veían a Jesús, oían sus palabras. Y la verdad es que eran simpatizantes, tenían un deseo de seguirle, lo veían, lo oían, quizás algunos de ellos allí habían recibido una sanidad de parte del Señor, el Señor les había tocado, habían oído las palabras de vida eterna, pero parece que todo eso no era suficiente para abandonarlo todo y seguirle. Porque siempre uno se pregunta, ¿abandonar? ¿Pero abandonar qué? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas veces? ¿A quiénes? O sea, ¿en qué sentido yo tengo que abandonar todo? ¿Y por qué tengo que abandonar todo? Porque yo no puedo arrastrar todo con lo que vengo y con eso le sigo. Porque la palabra del Señor dice que debemos nosotros despojarnos del viejo hombre. Amén. Y entonces debemos dejar todo el pecado que nos asedia, que lo hemos dejado en la cruz del Calvario. Amén. Y por supuesto que le fallamos al Señor a medida o a partir de ese momento que empezamos a caminar con el Señor y todo lo que quedó atrás ya no nos damos vuelta. Por eso el Señor dice, bueno, el que se da vuelta, y si uno se da vuelta, si yo me doy vuelta, yo le doy la espalda a usted. Y eso es una falta de respeto. Uno está hablando y está como en la telenovela, que todos se dan la espalda. ¿Sí o no? Entonces, si uno le da la espalda, el Señor dice, si me dan la espalda, o sea, vuelven, miran hacia atrás, la mujer de Lot, entonces ya no son dignos de mí. El Señor hizo un llamado específico aquí a un joven, a uno de los que se le acercó, de todos estos que querían seguir a Jesús. Aquí hay varios que querían seguir a Jesús. Y entonces hay una conversación, tenían curiosidad. Muchos se acercan a Jesús por curiosidad. Y entonces aquí vemos, si quieren ir un poquito antes, en este pequeño párrafo, vamos a decir pasaje, en el 57, dice, yendo ellos, es decir, un grupo allí, siguiendo a Jesús, o sea, le siguieron. ¿Cuánto tiempo? No mucho. Uno le dijo en el camino, o sea, estaban caminando juntos. ¿Usted recuerda la historia de Ruth? Estaba Noemí, estaba Ruth y estaba Orfa. Las dos nueras. Y recuerda que entonces se van, dice, no, tenemos que volver. Dice, me vuelvo a Belén, de donde era ella, porque entonces ahora la situación estaba mejor, podía volver a su tierra. Se vuelve y entonces Ruth va también con ella, pero la otra nuera dice que la siguió por un lapso de tiempo en ese camino. Y después dijo, no, mejor no, hasta aquí llegué. Mejor me vuelvo con mi pueblo, con mis padres, a sus dioses, a sus ídolos. Y se volvió. Sin embargo, Ruth siguió, continuó, y ella aceptó y recibió al Dios de Noemí, su suegra. Amén. Y con eso todas las bendiciones, y sabemos que se convirtió en un ancestro
del rey David. Gloria a Dios. Lo que se había perdido la otra por haber dicho, mejor me vuelvo. Ella dijo, no sé si poner las manos en el arado. Y tuvo el deseo, pero no las puso. Dice, no, el que pone la mano en el arado, pero entonces después puede quitar las manos del arado. Se puede suceder esto. Y ha sucedido incontables veces, millones de veces. Entonces, en esto mismo, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Ve? Bueno, todo parece bien. Eso fue algo hermoso que el Señor oyó. Pero el Señor conocía el corazón. El Señor hace esto exactamente con cada uno de nosotros. El Señor conoce el corazón. Podemos nosotros llorar, podemos arrodillarnos en un altar, podemos nosotros decir que sí, responder a un mensaje, a una palabra, a un sígueme del Señor, a un llamamiento. Pero el Señor luego nos va a poner en una prueba para ver si es así. El Señor, Él va a probar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque las palabras, ¿verdad? No son todo. Hay acciones también. Hay intenciones también. Hay una motivación del corazón también. Entonces el Señor, Él es Dios y Él ya sabe, dice la palabra, hasta las intenciones de nuestro corazón. El motivo por el cual nosotros hacemos lo que hacemos o no hacemos otras cosas. El motivo por el cual estamos aquí, el motivo por el cual, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la vida en el Señor y la obra del ministerio, la causa de Cristo. En lo que participamos, el Señor conoce la motivación profunda del corazón. El ser humano por naturaleza es muy convenenciero. ¿Sabe lo que es eso? Muy convenenciero. Por momentos, ¿verdad? Está allí en la brecha porque tal vez hay algo que lo está incentivando a estar allí. Porque pueda recibir algún tipo de gratificación personal que le haga sentir bien. No siempre es así, pero tenemos más esa tendencia que otra tendencia. Ahora, a veces sucede que si las gratificaciones no están presentes para nosotros, lo que sea que estamos nosotros esperando a oír, recibir, de los hombres en realidad, no, ni siquiera de Dios tanto, sino que uno se fija más en la respuesta de los hombres que cómo es que Dios ve la cosa. Entonces el Señor, como Él ya sabe todas estas cosas, el Señor oye nuestra supuesta consagración a veces, que a veces es sincera. Yo creo que este hombre allí en ese momento fue sincero cuando le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. El Señor llegó al Calvario. No sé si estaba ese hombre ahí en el monte Calvario de rodillas. Aparentemente no fue así. O sea que eso que le dijo al Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, no lo cumplió. Porque nosotros no cumplimos todas las cosas que decimos que vamos a hacer. Y tampoco cumplimos muchas de las cosas que decimos que no vamos a hacer. Todo depende de qué es lo que hay a cambio. Eso, lamentablemente, hermanos, se ve mucho en el ministerio, se ve bastante. Se ve bastante esto en los lugares donde uno va, no en todos los lugares, pero a veces uno lo percibe, ¿ve? Se percibe y entonces, como sea, ¿no? No hay que hacer acepción de personas. Hay que ir, hay que ministrar, hay que predicar, hay que hablar, hay que hacer el trabajo. Amén. Pero sí se percibe muchas veces un deseo personal, un interés personal. Estos hombres querían todo, querían seguir a Jesús siempre y cuando esto les resultara bien para ellos, siempre y cuando ellos pudieran mantener su vida, su estilo de vida, sus deseos mundanos.
Entonces, aquí estos hombres le dicen al Señor esto y el Señor les responde con algo que uno diría, ¿por qué le respondió así? Porque uno diría, sí, ven, aquí quédate conmigo, vamos a hacer el ministerio. El Señor no le dijo eso, porque conoce el corazón. El Señor le dice, mira que no es fácil. Mira que no tengo ni dónde, hay noches enteras que las duermo afuera. Mira que no las vas a pasar tan bien. ¿Cuánto me van a pagar, Señor, si te sigo? ¿Cuál va a ser el salario? ¿Hay beneficios? ¿Cuáles son? Seguro médico, tengo familia, también hijos. Están los gastos pagados, viáticos. Y empezaba a hacer cálculo el hombre. Y te seguiré a donde sea. Habrá pensado, no, yo creo que acá algo puede haber. Los discípulos están ahí y no hacen nada. ¿Viste? Así dicen muchas veces con los ministros del Evangelio. Ay, qué bueno, yo también puedo hacerlo, porque si no hacen nada. Andan de vacaciones todo el tiempo. Hágalo usted. Parecen unos videos que se acordaron de eso. Hágalo usted. No, de verdad. Yo le digo algo, hermano. Le digo de verdad algo. Y bueno, Dios quiera, se levante alguien y diga, ahora yo lo voy a hacer. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, lo apoyamos, nos sentamos ahí y decimos, gloria a Dios, aleluya. Alguien el Señor ha levantado para hacer esto. Hágalo usted. Muchos han tratado y han fallado. Uno está acá, pero por la misericordia de Dios nada más. Esta persona pensó que es fácil. Se ve que llevan una buena vida los discípulos. Se ve que están ahí y comen, por milagro comían. Porque el Señor multiplicaba. En este mismo pasaje, el mismo capítulo 9, está la multiplicación de los panes y los peces. Dijeron, ay, esto sí que está bueno. Observaron. Está bueno esto, parece que la onda es, parece que la moda de trend. La moda es seguir a Jesús. Al que él le dice, sígueme, parece que la pasan bien. Popularidad, pero no sabía todo lo que conllevaba eso. ¿Por qué? Porque no había intimidad con el Señor Jesucristo. Los discípulos tenían momentos separados, aparte, en el que el Señor les hablaba más específicamente y directamente. Le decían, miren que ahora que yo me voy, los van a tomar a ustedes, los van a meter en cárcel, va a hacer esto, va a haber persecución. Este cuerpo me van a matar. Y en este mismo pasaje el Señor también les dice, y voy a resucitar el tercer día. Pero estos que se acercaban, que andaban ahí merodeando, pensando que la cosa estaba buena, y le dicen al Señor, yo te seguiré donde quiera que tú vayas. Bueno, bien, ¿estás dispuesto? Sí, a donde sea, sí, amén. Y todos esos que dicen amén a todo, el Señor le dice, las zorras tienen guaridas. Sí, tienen guaridas. ¿De qué me está hablando? Y las aves de los cielos nidos. Mira, sí, es verdad. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Terminó la conversación, no sabemos dónde fue el hombre. ¿Pero cómo? No, ¿dónde es que te quedas en las noches de ministerio? El Señor le estaba diciendo, no es así tan fácil, no es glamour, no es algo en lo que hay
hay beneficios, pero también hay padecimiento, también hay sufrimiento. El Señor también decía, son partícipes de mi gloria, partícipes de los padecimientos primero. Entonces, aquellos que pensaban que iba a ser una cosa sencilla, que al contrario todavía les iba a beneficiar, el Señor le dice, miren que esto no es fácil, me van a tener que seguir, si me van a seguir. Y el Señor en el versículo 23, eso que ya les había advertido, véanlo en el versículo 23 y especialmente en el 22 primero, porque el Señor dice y diciendo, es necesario, dice. Esto estaba diciendo la multitud, a la gente. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. El Señor está prediciendo sus sufrimientos. Y entonces dice, pero dice, a todos les decía, a todos los que estaban ahí, si alguno quiere, ¿verdad? Como diciendo, es difícil, no es fácil, no va a ser fácil. Dice, pero de todos los que están aquí, si alguno, como diciendo, no van a ser muchos, pero si alguno quiere, tiene el deseo de venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y uno aquí le dice, yo te seguiré, aleluya, a donde quiera que vayas. Y entonces el Señor le dice, bueno, pero mira que ahí la situación no es tan fácil. Luego, creo que es en el 14:27, el Señor responde esto mismo de Lucas 9:23. Si algún hombre quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Pero luego en el 14:27, el Señor explica mejor y dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esta es una continuación, ese versículo del 14:27, de lo que él dijo en el capítulo 9:23. ¿Vieron? Entonces, llevar la cruz, llevar los beneficios de la cruz, las bendiciones de la cruz, todo lo que la cruz significa, amén. Entonces, primero un negarse a sí mismo, no es lo que yo quiero, no es mi voluntad, no es como a mí me gusta. Y entonces ahí es que puedo seguirle. Pero el Señor dice, el que no lleva su cruz, amén, el que no hace esto no puede ser mi discípulo, aunque tenga el deseo, aunque quiera, pero no puede ni podrá. Por más que haya entusiasmo, aquel joven rico fue corriendo, le vio, corrió hacia él, se arrodilló con una rodilla sola, una consagración a medias. Y le dice, ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar el reino de Dios? Y después dice que como era muy rico, se fue muy triste el joven porque tenía muchas riquezas. El Señor le había dicho, vende todo, entrega a todos los pobres, sígueme. Estaba también la consigna de seguirle. Estos que estaban aquí, el Señor les había dicho que les siga. El Señor les había llamado. Este supremo llamamiento había sido hecho. Gloria a Dios. Pero ¿cuáles van a ser las condiciones? No puedes preguntar nada. ¿Pero para dónde vamos a ir? Es como el pastor, amigo mío allí en Cuba, que dice que el Señor los llamó y le dijo aquí, firma en blanco. ¿Y para dónde voy, Señor? No, firma en blanco. Ahí en el camino te voy diciendo. Así le pasó a Abraham, ¿cierto? Dice que él fue llamado y él salió sin saber a dónde iba. ¿Cómo iba a saber todas las vicisitudes por las cuales iba a pasar? Lo mismo Pablo, lo mismo los apóstoles, lo mismo usted. Gloria a Dios. Sin embargo,
Yo creo que no hay nadie aquí que pueda decir, no, la verdad es que hace 5 años que me convertí y me arrepiento. ¿Verdad que no? Nadie se arrepiente de decir, no, le entregué mi vida al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Vea que dice aquí, no tiene el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, es decir, sin hogar, una humillación, una pobreza para aquellos que dicen que Jesús era rico. Aquellos de palabra de fe, de confesión positiva, del Evangelio de la prosperidad, dicen que Jesús era rico. ¿Sabe cuánto tiempo hacía que se había terminado el oro, el incienso y la mirra? ¿O se cree que duró mucho? Eso fue un regalo, bueno. Fue un regalo, claro, en reconocimiento de Jesucristo como rey, como sacerdote, como profeta. Y José, claro, sin duda, él utilizó estas cosas para poder, ¿verdad? Esconder, viajar, mantener, comenzar con María y con el niño Jesús. Pero después trabajó. Y no eran acaudalados. Trabajó de carpintero y el Señor Jesús, él aprendió el oficio de carpintero. Los comentaristas dicen que era excelente. Según los comentaristas, ¿no? Flavio Josefo y aquellos otros, ¿verdad?, historiadores del momento, del tiempo, que el Señor Jesús era extraordinario en la carpintería, en fabricar sillas y mesas. Entonces vemos que el Señor, él era diestro en todo lo que hacía, pero él tenía que trabajar, él tenía que ayudar, él tenía que cooperar para su hogar, para la casa, para José. María tuvo otros hijos. O sea, Jesús tuvo hermanos, tuvo 4, por lo menos 2 mujeres hubieron. Y él era el mayor. Entonces él sabía lo que era trabajar hasta sus 30 años de edad. Amén. Que después él formalmente, por supuesto, sale de su casa. Ya no ejerció la carpintería más, ¿verdad? Y entonces sale de su casa y él comienza su ministerio terrenal. Y llama a estos hombres, gloria a Dios, a los 12 apóstoles. Uno, por supuesto, sabemos que termina matándose y luego, más adelante en el libro de Hechos, es puesto otro, Matías, en fin. Pero el Señor vivió en pobreza, en escasez muchas veces. Y por eso aquí Él dice eso. ¿A dónde te puede tocar muchas veces por seguirme? Estamos hablando de seguir no con condiciones. Es muy fácil seguir con condiciones. Es muy fácil predicar cuando todas las condiciones son favorables. Hoy que muchos salen y predican y ya tienen estipulado, ay, pero no sé cuánto va a cobrar la hermana. Alguno por ahí ha preguntado porque están acostumbrados a ver eso, ¿sí o no? Y entonces algunos dicen, no, que están preguntando que no saben porque los pastores ya están programados en los países. Se los digo de en serio. Hay pastores, hay muchos que no, ya conocen a uno, saben que no. Pero cuando uno va a algunos lugares nuevos, los pastores ya están programados de que, ¿y esto cuánto me va a costar? ¿Cuánto voy a tener que invertir? Porque viene tal o cual persona. Entonces siempre de entrada hay que estar cambiando, ¿verdad? Y diciéndole, no se preocupe por eso. No se preocupe por esa situación. Tienen que pagar pasaje. ¿Y cuánto va a ser esto? ¿Y cuánto va a ser aquello? ¿Y cuánto va a ser lo otro? Amén. Esta es la mentalidad que hay ahora. Porque si no van. Al menos que convenga. Este joven dije, yo te seguiré, pero yo te seguiré a donde sea que tú vayas, estaba condicionado. Por eso el Señor le responde de esa manera. Le pintó, como diríamos, he painted the worst case scenario.
¿Entienden? Le dio como digamos, la opción la más mala: pobreza, hambre y no tener donde dormir. Escasez hasta ese punto. ¿Por qué? Porque uno puede contar toda la parte linda, pero también hay que contar la otra parte. Por eso Pablo, en una oportunidad, le dijo a los corintios: bueno, no es todo tan color de rosa. Y él tuvo que hablar. Lo hizo para defender su apostolado. El Espíritu Santo le permitió que hiciera esto. Y entonces, por esta única vez, él cuenta, y eso que contó, pero debe haber muchísimo más. Él cuenta acerca de todos los peligros, ¿verdad?, por la predicación del Evangelio, para poder avanzar el Evangelio. Y después dijo en Hechos: sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas. Entonces, si aquel que es llamado por el Señor y el Señor le dice: sígueme, ¿verdad?, tiene que saber que habrán padecimientos, habrán alegrías, habrán momentos de gran gozo, pero habrán momentos de tristeza también. Ahora, el gozo del Señor mi fortaleza es. Es decir, uno se va fortaleciendo en el Señor por esta salvación tan grande. Pero eso no significa que no hay momentos en los cuales las condiciones no son muy favorables. Y se diría, hay momentos en los cuales vas a decir: mejor largo todo, que sería la opción más fácil en muchos casos. Aquí entonces aparece otro también, porque el Señor le dijo: sígueme. Este primero, hermano, fue él el que se ofreció. El Señor no le dijo nada. Él fue el que dije: te seguiré, le dijo. Ya estaba ahí lanzado. Pero al otro, el Señor le llamó. Así también sucede. Hay unos que dicen: Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor le dice: bueno, esto es lo que conlleva. Y el Señor a otros los llama para el ministerio. A este otro aquí lo llamó como predicador del reino de los cielos. ¿Ve qué llamado le hizo? Ya se lo hizo ahí mismo. Gloria a Dios. Aleluya. Y vea qué es lo que pasa. Dice: y dijo a otro, el Señor le dice: sígueme, le dice a este. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Un obstáculo. Este hombre estaba lleno de excusas. El Señor le hace un llamado divino, claro, específico, porque recuerda, hermanos, que el Señor había llamado a sus 12 apóstoles. ¿Y quién era acá? No sabemos quién era. No dice. Y el Señor le dijo: sígueme. El Señor lo llamó a este. Lo llamó para predicar el reino de Dios. Lo llamó para anunciar el Evangelio de Cristo Jesús. Y él le dice: Señor, sí, qué lindo sería eso, pero primero. Entonces, esta es la actitud también de muchos. Hay muchos que se ofrecen, pero entonces luego ven que las condiciones, no va a ser como yo pensaba, y entonces se retraen. Y hay otros que el Señor mismo los llama y sienten el llamado, oyen el llamado, saben que hay un llamado a predicar, a anunciar. Esto es lo más importante para el Señor, ¿sabía usted? ¿Usted cree realmente que la anunciación, la predicación, la enseñanza del Evangelio del Señor Jesucristo, bíblicamente, como debe ser, la sana doctrina, es lo más importante sobre la faz de toda la tierra? ¿Qué es la actividad más importante? ¿Usted cree que esto es así? Si esto fuera creído de esta manera, estarían abarrotadas las iglesias, estaría todo el mundo predicando salvación, aleluya, arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo en todo lugar. Y no es tanto así. Hay, gloria a Dios que sí hay, y gloria a Dios que sí se predica.
Ahora, de todo lo que se predica, de todo lo que se le dice cristianismo, si usted pone y hace una estadística, todo lo que se le dice cristianismo, dentro de eso también incluyen a Iglesia Católica, también lo ponen dentro de la misma, ¿o no? Ponen mormón, lo ponen también dentro de eso. Porque cuando dicen cristianismo, incluyen todo. Ponen testigo de Jehová, también. Adventista con la Ellen White, también lo meten ahí. Todo está ahí dentro. Ahora, cuando ustedes y están también la iglesia protestante, la iglesia evangélica, la iglesia bautista, la iglesia pentecostal, etcétera, está todo dentro de allí. Muchas de estas son sectas directamente, caminos falsos de salvación, pero se le dice cristiano también. Entonces, cuando usted va eliminando los caminos falsos de salvación y aún deja usted solamente la iglesia protestante, evangélica o pentecostal, bautista, si quiere, pero usted deja todos esos sectores y dentro de esos sectores todavía están muchos que son prácticamente secta también. También se manejan como una secta. Hay falsa doctrina, hay herejías. Vaya descontando, vaya descontando. ¿Cuánto queda realmente del pueblo del Señor verdadero predicando la sana doctrina? No queda tanto. Por eso el Señor está llamando. Por eso el Señor vio a uno y dijo, sígueme. El otro tenía deseo y el Señor le dijo, bien, esta es la condición. Puede que pases por escasez si sales a predicar, si sales a llevar las buenas nuevas de salvación. Y los discípulos pasaron por estas cosas. Pablo pasó por estas cosas, peligros en la ciudad, peligro en el campo, problemas con las iglesias, falsos hermanos, falsos apóstoles, hambre, persecuciones. Todas estas cosas también formaron parte del llamado que recibió. Hay una marca, hay muchas marcas del evangelio, ¿no? Del creyente. Pero hay una marca, una evidencia de que somos nacidos de nuevo y hay una evidencia que es la persecución. Esa evidencia de que hemos sido llamados por el Señor estará allí en la vida de todo cristiano en mayor o en menor proporción. Depende de muchos factores, claro. También en el lugar de origen, donde viva, en muchas cosas, depende de eso. Pero sí, todo verdadero creyente va a ser impactado en mayor, en menor grado por la persecución y por la oposición. Imagínense que estos eran de los que estaban siguiéndolo al Señor Jesús. Vieron la multiplicación de los panes y los peces. Eso les llamó la atención. Las señales, los milagros, las maravillas, los prodigios llaman la atención. Las sanidades llaman la atención, pero se enfocan en eso. Eso no es todo el evangelio. Ven, ay, mira, Señor, en tu nombre se salen los demonios, echamos fuera demonios. El enfoque estaba yéndose hacia ese aspecto del evangelio. O sea, echar fuera demonios. Pero no es el evangelio echar fuera demonios. El evangelio en sí mismo es la sangre de Cristo, es la muerte y resurrección de Cristo. Y entonces la sanidad divina, el echar fuera demonios, en el nombre de Cristo pondrán sus manos sobre los enfermos, hablarán en otras lenguas. Todo esto son beneficios para los que creen. Entonces, estos que vieron estos milagros, se enfocaron en los milagros y dijeron, esto sí que está bueno, yo también quiero seguir. Pero ¿y qué pasa si no hay milagros? Sí, hay milagros, el milagro de la salvación. El entender, el tener una revelación de la palabra del Señor es un milagro. El recibir, aleluya, el bautismo con el Espíritu Santo es un milagro. El que estemos aquí hoy es un milagro. Pero a veces puede ser que no veamos
el mar abrirse o las murallas de Jericó caer. Quizás no presenciemos grandes milagros de ese tipo. El Señor Jesús le decía a toda la multitud, los judíos que decían, bueno, a ver, ¿qué otra señal vas a hacer? Haz algo espectacular. Queremos ver. Y el Señor dice, no verán y no les será dada más señal que esta. Y Él estaba hablando mi muerte y resurrección. Esa es la señal. La señal ya fue dada. Es la muerte y la resurrección de Cristo. Pero por supuesto que si el Señor sana, liberta, hace milagros y todas estas cosas. Pero no puede ser ese el enfoque que el Señor me dé. Se podría decir que el 99.9, hermanos, es la verdad. En todos los programas ahí que uno hace, los comentarios quizás en esta noche, por las redes sociales, los comentarios todos los días, el 99.999% son para situación financiera y situación física. Se podría decir casi la mayoría. ¿Ah? Rara vez alguien pidiendo, Señor, quiero sabiduría. Señor, pon en mi corazón misericordia, compasión por el perdido. Llena mi boca, Señor, para hablar de ti. Muy poco eso. Entonces vemos que es cierto, el enfoque nuestro está orientado a lo terrenal. Mucho. Aquí vemos que el Señor Jesús, Él presenta una disyuntiva. Número 1, atender los asuntos temporales y personales. Porque el hombre que dice, mi papá está, primero tengo que enterrar a mi padre. No estaba muerto el padre. No estaban ahí en medio de un funeral. El padre estaba vivo. ¿Qué excusa? Ay, no, porque te esperás que mi padre se murió y lo voy a ir a enterrar. No fue así, ¿eh? El padre no estaba muerto nada. Estaba en la casa, ahí vivo, trabajando, comiendo, no sé. Entonces, ¿qué excusa es esa? ¿De qué sirve todo ese entusiasmo? Esa emocionalidad. Te seguiré, Señor, donde quiera que... Y después el otro, cuando le dice, este mismo, ¿no? Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Lo quería matar al padre, el padre estaba vivo. O sea, sí, te sigo, pero estoy supeditado a que mi padre... Dice, bueno, primero voy a esperar a que mi padre se muera. Lo voy a enterrar. Cuando herede todo, y entonces ya tenga con qué moverme, ahí entonces te seguiré. Hay muchas personas, yo he conocido, que se han metido en negocios. Dicen, porque voy a empezar un negocio para que entonces, por este negocio, el Señor me va a prosperar y entonces después le voy a poder servir al Señor. Eso es un cuento, hermano. Ese es un cuento, no se lo cree ni usted mismo. Ese cuento de que primero voy a trabajar en no sé qué, para entonces después quedar libre y tener otra gente que me trabaje y entonces yo quedar con el tiempo para servir al Señor. Es un cuento. De la gente que me ha dicho eso no está ninguno acá, ni en ningún lado. Todavía están trabajando y están ahí enterrando sus muertos. Y el Señor dijo unas palabras fuertes. El Señor dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Qué fuerte eso. ¿Qué quiso decir el Señor? Abandona a tu padre, no, a tu madre, no. Porque el Señor también dijo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Ves? El Señor nunca se va a contradecir a Él mismo. El Señor estaba diciendo otra cosa. Estaba diciendo, tu papá, que no está muerto nada, que está vivo y que está ahí en la casa,
tu padre está vivo, sí, pero espiritualmente está muerto. Y tú también estás muerto. Si tú vienes conmigo y me sigues, ganas vida y puedes predicarle el reino de Dios a tu padre y tu padre puede convertirse y ser salvo. ¿Qué es más importante entonces? El Señor le presenta la disyuntiva: atender tus asuntos temporales, personales, terrenales o predicar el reino de Dios. Es una decisión. Esto es una decisión y es una decisión por la fe. ¿Estoy queriendo decir que tiene que dejar su empleo y todo el mundo encerrarse? No, no se está diciendo eso, en absoluto se está diciendo eso. Lo que se está diciendo es tener las prioridades en orden. El Señor Jesucristo dijo: aquel que no aborrece padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija, hombre, mujer, lo que sea. El Señor quiso decir, aquel que ama más. ¿Ah? Aborrecer significa amar menos. Es un hebraísmo, no es odiar, es amar menos. Eso es lo que es. Ama menos, el hermano Shadis tiene que amar menos a María Eugenia de lo que ama al Señor. Leo tiene que amar menos a su mamá de lo que ama al Señor. Y así para todos los que están aquí, ¿sí o no? Cada uno de los que están acá tienen una persona, un ser humano que es al que más aman, o varios, ¿verdad? Bueno, todas esas personas puede ser tu trabajo también. Hay gente que no ama a nadie, solo ama su trabajo. La prioridad es el trabajo, o un hobby, lo que fuera. Bueno, eso tiene que quedar en una segunda categoría, muy abajo ahí en realidad, porque no se puede comparar eso al Señor. Entonces es amar menos. El Señor dice, no es digno de mí. Amén. No, es que no se puede seguirle. No podemos ser sus discípulos. Esto yo se lo enseñé mucho a Ornella, la hijita mía chica. Siempre la tengo de punto cuando no está. Porque ella era muy chiquita, era bebé. 1 añito, 2, 3. Y entonces yo le digo, me decía, mamá, yo te amo. Le digo, más tenés que amar al Señor. No, al Señor no, a vos te quiero. Pero era muy bebé. Tenía 1 año y medio, 2 años. ¿Sí? Todavía la comprensión no estaba. Pero cuando ella cumplió 4 años, con 4 años, Ornella ya tenía comprensión de todo. Con 4 años ella recibió al Señor Jesús. Con 4 años ella había en ella convicción de pecado. Con 4 años. Y yo siempre le repetía, tenés que amar más al Señor. Tenés que amar más al Señor. El Señor primero y nosotros después. Y un día ella me dijo, con 4 años de edad, me dijo, mamá, ¿qué? Amo más al Señor que a vos. Gloria a Dios. ¿Ven? Gloria sea el nombre del Señor. Y usted tiene que estar contento. El hermano Daniel, you got to be happy if your wife loves Jesus more than she loves you. You got to be, yeah, love him more. ¿Verdad que sí? Amén. Así debe ser. Pero esto también conlleva, hermanos, un supremo llamamiento que el Señor te llama y a veces te encuentras en la disyuntiva, atender los asuntos temporales, personales, terrenos o anunciar el reino de Dios. Porque cuando tú ya tienes, para la gloria de Dios, bueno, tengo a mi hija que conoce al Señor, tengo a mi hijo que ya conoce al Señor, tengo a la esposa que conoce, el esposo conoce, la mamá, el papá, todo. Pero entonces después hay un montón de gente que no conoce.
Entonces es un esfuerzo que hay que hacer. Hay sacrificios que hay que hacer para alcanzar al que no conoce y también para predicar y corregir a aquellos que sí conocen, pero que lamentablemente está tan torcida la fe que pueden correr el riesgo a perderlo. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que el Señor estaba diciéndole con esta frase. Dice, entonces, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces hay otro más que aparece también ahí, dice, que están escuchando todo esto. Dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Bueno, había uno primero que dice que le seguía al Señor donde sea que él vaya. Ese no sabemos qué respondió y qué fue de él. El otro le dice, primero voy a enterrar a mi padre. Y el otro dice, déjame que primero me voy a despedir. Como que no es tanto. Si el otro tiene que esperar que el padre se muera, hasta que lo entierre, hasta que herede. Yo solamente voy a casa, me despido y ya estoy listo. Bueno, está bien, muy bien. Y entonces el Señor le dice, a ese también le responde. Y le dice, no hay despedidas. No hay despedidas. ¿Por qué? Por la presión del deber. Es como cuando Eleazar fue a buscar novia para Isaac. Y entonces finalmente conoce a Rebeca, la ve a Rebeca, están en la casa de la familia de Rebeca y entonces ya estaba con prisa él, ¿verdad? No podía estar esperando. Ya el Señor le había confirmado que era ella, esa era la muchacha, era de la familia de su amo, de Abraham, estaba todo bien. Y entonces le dice, bueno, mira, quédate aquí, Eleazar, vamos a preparar una comida, vamos a comer, vamos a disfrutar, vamos a festejar. Y dice, no puedo comer, le dice. Venía de un viaje larguísimo. Y le dice, no puedo comer hasta que haya entregado el mensaje. Y entonces ahí da todo el mensaje. Me manda allí mi siervo y vengo aquí, veo a Rebeca. ¿Ah? Y ahora esta es la mujer, yo la tengo que llevar ahora para allí con Isaac, que está esperando. Y entonces la familia dice, dice, pero mejor, ¿por qué no la deja ella 10 días? Que se quede 10 días con la familia aquí para estar con ella, para despedirnos. ¿Quién sabe cuándo la vamos a ver otra vez? Y ahí Eliezer dijo, les ruego que no me detengáis. Eleazar en la historia es un tipo del Espíritu Santo. Génesis capítulo 24, toda la historia, léala. Les ruego que no me detengáis. Tengo que irme ya. Y ya tengo que llevarla. Rebeca es un tipo de la iglesia, del pecador que va y es llevado por el Espíritu Santo a Cristo. Nada puede detenerlo. Y dice, bueno, no sé, llamen a la muchacha y pregúntenle a ella. Y cuando llega a ella, le preguntan, Rebeca, tenemos una pregunta. Sí. ¿Irás tú con este hombre? Con Eleazar. Y ella dice, sí, iré. Rápidamente ella acepta el llamado y se va. Dejó la familia, no los vio más. Lo más seguro que Rebeca nunca más vio a su familia. Y se fue. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, esa es la manera y ese es el término para seguir al Señor. Tenemos que tomar una decisión. Asuntos personales, terrenales, temporales, o ser parte en lo que el Señor nos llamó a hacer, predicar, anunciar el reino de Dios. No, pero es que tengo que despedirme, no, pero es que todavía tengo, no, que mientras tanto que usted está haciendo lo que está haciendo, anuncia el reino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano. El Señor dijo unas palabras muy fuertes también aquí al final. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
O sea, aquellos que dicen sí, pero luego ponen las manos en el arado, dicen, te voy a seguir. Seguir al Señor Jesús también incluye el anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo o el ser parte en lo que tiene que ver el anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo en muchas de sus formas. Hoy en día compartir por las redes sociales, mandar aquí, mandar allá, bueno, todo lo que tenga que ver para que la palabra pueda llegar. Y sobre todo estamos hablando de la palabra de la cruz, porque compartir se comparte muchas cosas. En los Facebook, en los Instagram, en todas las redes sociales, aún de muchos creyentes, lo que veo que se comparte, la mayoría no puede salvar a nadie. No sirve. Entonces, tenemos que saber qué es lo que estamos anunciando, si es que vamos a anunciar. Anunciadores somos. Gloria al Señor. El Señor dijo a todos, id y predicad el Evangelio. Él lo dijo a todos, a toda la iglesia del Señor Jesucristo, Él lo dijo. Por supuesto que dentro de eso hay llamamientos específicos, pero en sí la encomienda es para toda la iglesia. Y de alguna manera nosotros podemos ser parte para el anuncio del Evangelio del Señor Jesucristo, que es el Calvario, que es su sangre, que es su muerte, su resurrección. Podemos ser parte de esto, la causa de Cristo. No hay nada más importante, no hay nada más grande. El Señor Jesús resalta la importancia de predicar el reino de Dios por sobre todas las cosas que parecen importantes para nosotros. Todo. Fíjense, por ejemplo, Moisés tuvo que hacer una elección. No le tocó una esposa que lo acompañó. Pedro no sabemos. Sabemos que tenía esposa, pero la verdad no hay mención de ella, la verdad. Pablo mejor se quedó solo porque el ministerio de él era de tal envergadura que mejor se quedaba solo. El Señor a Jeremías le dijo, ni te cases. Mira, no te cases. Viene ahora un exilio terrible. 70 años, quédate solo para no sufrir. Ese fue el caso con él. ¿Ah? Porque a veces, hermanos, el Señor exige de nosotros y demanda ciertas cosas de nosotros conforme al llamado que el Señor nos ha puesto. Y a veces nosotros ponemos nosotros a personas, aún son nuestra familia, esposos, esposas, padre, madre, tío, abuelo, pero estamos dándole un lugar que le corresponde al Señor nada más. Yo estoy hablando de abandonamiento, estoy hablando de que se le está dando un lugar y un control sobre nuestras vidas que no le corresponde sino solamente al Espíritu Santo. Porque usted un día va a comparecer delante del tribunal de Cristo y usted no va a poder decirle, es que mi hijo necesitaba, no, pero y la encomienda que te di a ti, a tu hijo le dio otra. Y cada uno va a tener que responder, no por el esposo, no por la esposa, no por el hijo, sino por uno mismo. El Señor no le preguntó, el Señor conocía seguramente y conoce la historia de vida de cada uno de nosotros y de estos jóvenes aquí, que el Señor le dijo, sígueme. Sí, ya sé que tienes padre, ya sé que tienes madre, ya sé que tienes familia, gente, amigo. Primero tenía que ir con los amigos a consultar, a ver si estas cosas les parecían bien para luego ir al Señor y decirle sí o no, o quizás después. Para cuando volviera a responderle, Jesús ya había pasado. Y el Señor ya estaba llamando a otro. Bendito sea el nombre del Señor. A lo que nosotros decimos que no, hay otro que dirá sí. El llamado permanece allí, porque los llamados son sin arrepentimiento. Pero nosotros podemos dejar el llamado a un costado.
Bendito Señor. Vamos a orar. Padre mío, en el nombre de Jesús. El Señor Jesús dijo: no es apto para el reino de los cielos, no es apto para la predicación, para la anunciación del Evangelio. Pero nosotros aquí, Señor, queremos ser aptos. Queremos, Señor, ser aprobados, Padre. No queremos quedar descalificados por estar atendiendo a tantas otras cosas. Todos nuestros asuntos, Señor, te los entregamos a ti, para que la prioridad sea el anuncio de tu palabra, de tu evangelio, de Cristo Jesús. Te ruego que nos ayudes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Señor, vengo a entregarme a tus pies, que la vida sin ti no vale nada. Señor, quiero nacer otra vez y recibir por tu amor la vida eterna. Vive en mí en todo momento, Señor. Quiero ser un alma nueva, quiero renunciar al mundo. Dame, Señor, tu Santo Espíritu, tu Santo Espíritu, tu Santo Espíritu, tu Santo Espíritu. Señor, vengo a entregarme a tus pies, porque la vida sin ti no vale nada. Señor, quiero nacer otra vez y recibir por tu amor la vida eterna. Vive en mí en todo momento, Señor. Quiero ser un alma nueva, quiero renunciar al mundo. Dame, Señor, tu Santo Espíritu. Vive en mí en todo momento, Señor. Quiero ser un alma nueva, quiero renunciar al mundo. Dame, Señor, tu Santo Espíritu, 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 tu Santo Espíritu. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga también allí. Gloria a Dios. Los amamos.